Bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast testimonial a 50 años del golpe de Estado en Argentina. Una producción del Movimiento por los Derechos Humanos de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, junto con Radio La Cigarra. Este ciclo forma parte de la convocatoria Federalizar la Memoria. Hace 50 años, la historia argentina cambió para siempre. Pero la memoria no es pasado, es voz, es nombre, es historia viva. Estamos con Pablo Pelazo, abogado y fiscal en juicios por crímenes de lesa humanidad. Gracias, Pablo, por recibirnos. A 50 años de la dictadura, creemos importante repasar lo que fue toda la política de memoria, verdad y justicia durante la democracia y especialmente los juicios de lesa humanidad. ¿Cuáles fueron los juicios en los que participás o participaste si ya están terminados? Bien, hola, ¿qué tal? Sí, hago una pequeña aclaración que yo trabajé, sí, como fiscal en causas sobre todo de Jujuy y actualmente me desempeño como secretario en la Procuraduría de Lesa Humanidad. Las causas en las que trabajé en Jujuy fueron la mayoría, digamos, de las causas que se instruyeron desde la caída de las leyes y se hicieron los primeros juicios a partir del año 2012 en adelante. De las causas más conocidas, digamos, de Jujuy, podemos mencionar la causa Mina El Aguilar y la causa conocida como la Noche del Apagón y la causa Aredes, que tienen que ver en los dos casos con grandes empresas de la provincia de Jujuy. Después también se llevaron adelante otras causas que tenían relación con militantes del PC, por ejemplo, una causa de personas que vivían en la provincia de Tumbaya, en la localidad de Tumbaya, en la provincia de Jujuy, y también de la ciudad de San Salvador. Son distintas causas donde se juzgaron el delito de lesa humanidad. Desde hace más o menos 9 años, 8, que estoy en la Procuraduría y trabajo como el resto de los compañeros de la Procuraduría en distintas causas también de lesa humanidad. Entre otras, actualmente en la causa donde se están investigando los tormentos que se llevaron adelante, aunque se ejecutaron contra los soldados que fueron a la guerra de Malvinas por parte de los propios oficiales que fueron sus jefes en ese conflicto, ¿no? Y después también hacemos asistencias a distintas jurisdicciones. En este caso, en este momento, estamos trabajando con la jurisdicción de Rosario, donde se está haciendo una asistencia en una causa también por responsabilidad empresarial. ¿Qué causa es? Esa es la causa donde se investigaron los hechos de Acindar, de la represión que hubo en el 20 de marzo de 1975, conocido como el hecho conocido como el Villazo, digamos, en Villa Constitución. ¿Por qué se llaman crímenes de lesa humanidad y qué significa de lesa humanidad? ¿A quién le involucra? Bien, una diferencia, podríamos decir como clara y sencilla de qué sería un delito de lesa humanidad y por qué un delito puede ser caracterizado o entendido como un delito de lesa humanidad es que un homicidio puede afectar a la persona asesinada y a su vínculo familiar y social. Un homicidio en un contexto de un ataque sistemático y generalizado, digamos, forma parte de un ataque a la sociedad toda. Es un delito que afecta a la sociedad toda, que nos afecta como sociedad. Ni siquiera diría yo de una localidad, de un pueblo, de una ciudad, sino como personas que integramos o que vivimos en el mundo. Por eso también ese tipo de delitos se puede denunciar, por más que haya pasado mucho tiempo, y se puede denunciar incluso en otros lugares del mundo, como se intentó hacer en su momento con la denuncia contra Pinochet en España, porque son delitos que afectan a la humanidad. Entonces, esa sería, digamos, una explicación a grandes rasgos, para no entrar en muchos tecnicismos de por qué o cómo un delito puede ser entendido como un delito de lesa humanidad. ¿Y cuál es el papel del Estado en esos delitos? El papel del Estado en esos delitos es
el Estado tiene una obligación de investigar esos delitos, tiene una obligación de llegar, no solamente de investigarlo, sino también de juzgarlo, y que ese juzgamiento no sea un juzgamiento, por decirlo sencillamente, en vano o formal. Por eso se discutió en su momento, más allá de algunas situaciones particulares de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que pueden gozar de algún beneficio por situaciones de edad o de enfermedades, de que la cárcel sea efectiva. Porque de otro modo, sin ninguna situación particular, como lo decía recién, se desvirtúa la pena, no se termina juzgando y penando, sino solamente juzgando. Entonces, el Estado tiene esa obligación frente a este tipo de delitos. En la causa Ledesma, Carlos Blaquier, y en la causa La Veloz del Norte, estaba imputado ahí Marcos Levy, entre otros, se comprobó la responsabilidad de esos empresarios en la represión. Sí, igual de todas formas vale hacer una aclaración en este caso, porque en la causa de la Veloz del Norte, que es una empresa de transporte de pasajeros de Salta, tiene sentencia de distintas instancias donde se comprobó los delitos, digamos, de lesa humanidad cometidos por el dueño de la empresa junto a miembros del aparato represivo estatal en ese momento, digamos, durante la dictadura. En el caso de Blaquier no hubo sentencia porque todavía esa causa no llegó a juicio y Blaquier falleció durante el proceso hace unos años. Pero podemos decir que existe con el grado, como se dice habitualmente en los juicios, en los procesos, con el grado de verosimilitud que se exige para poder acusar a alguien, para poder procesar a alguien y para poder elevar esa causa a juicio, está probado con ese grado que exige la ley, digamos, que puede existir una responsabilidad concreta de la empresa encabezada en este caso de su dueño y de la otra persona que quedó como acusada, que es un administrador, un miembro del directorio, Lemos, en los delitos cometidos por la empresa, los delitos de lesa humanidad cometidos por la empresa, en conjunto con las fuerzas represivas estatales en la provincia de Jujuy. ¿Y cuál era la relación entre los miembros de las fuerzas de seguridad y la empresa? Bueno, hay estudios a nivel nacional y a nivel internacional también sobre cuáles serían las características en los casos de responsabilidad empresarial. Una de esas características es las relaciones existentes de la fuerza represiva de cada lugar en particular con la empresa. En el caso en estos casos coincidía con esa descripción de cómo las empresas en algún momento incorporaban a su staff, incorporaban como empleados en distintas funciones, personal, vigilancia y demás, a personas que tenían también actividades represivas en algún grupo, sea el grupo, digamos, perteneciente al Estado o paraestatal. En el caso de Salta, Bocos fue un empleado de la policía que a su vez trabajaba con Levin en la empresa y fue de hecho uno de los condenados también en la privación ilegítima y los tormentos por los cuales fueron acusados, ¿no? Estas personas. En el caso de Ledesma existe también prueba, está comprobada la incorporación al staff de la empresa de un miembro del ejército, así como pasó en la SINDAR, así como pasó en otras empresas que incorporaban a personas del ejército, y en estos dos casos no a cualquiera, sino a oficiales con una trayectoria reconocida, en el ejército, que fueron parte de la empresa en algún momento, particularmente también en los periodos represivos, ¿no? A su vez, también está comprobado la relación que existía en el caso de Ledesma, por ejemplo, con la provisión de algunos materiales a Gendarmería, la relación, digamos, y la intervención de la policía provincial en determinados hechos, por ejemplo, una gran represión que hubo
Ledesma un año antes del golpe, que coincide temporalmente con el Villazo. Y bueno, todas estas características se confirmaron en estos casos que estoy nombrando y en otros casos digamos, que involucran delitos de responsabilidad empresarial. ¿Y cuáles fueron los hechos concretos en los que participaron estos empresarios y los demás empleados de las empresas? Bueno, básicamente, a grosso modo, digamos, secuestros, tormentos y en algunos casos el posterior homicidio de las víctimas. Digo esto en general, pero después obviamente hay en las imputaciones, en las acusaciones, puede variar esto, si fue solo que se acusó por privación legítima de la libertad y tormento y homicidio, o solo por la privación legítima de la libertad y los tormentos. En el caso de Levin, por ejemplo, se probó en esa causa su presencia en los lugares de detención donde se sometía a tormento y a interrogatorio a las víctimas. Existen testimonios que dan cuenta de la presencia de esta persona en esos hechos, y en el caso de Ledesma tiene más relación no con una intervención física en el secuestro y en los tormentos. También se acusó por algunos casos de homicidio. No se llegó a procesar por esos delitos, pero la acusación sí lo sostuvo, y tiene relación con el aporte material de la empresa al momento en el cual se realizan las detenciones legítimas de la libertad a las víctimas de la noche del apagón, por un lado, que se conoce como la noche del apagón por unos apagones que se produjeron en la ciudad de Libertador General San Martín y alrededores, en la provincia de Jujuy, y también que en ese momento se aprovechó, digamos, esos apagones para el secuestro de esa gente, que se realizaron en vehículos aportados por la empresa, camionetas y trailers, y también en el caso de los secuestros realizados el 24 de marzo, o sea, el mismo día del golpe, una serie de secuestros realizados en la provincia de Jujuy. Esta prueba, digamos, esta relación, este aporte, se refuerza con una serie de pruebas que dan cuenta de la estrecha relación de la empresa con el gobierno de facto a nivel nacional y a nivel local, tanto previamente como posteriormente. Ejemplo, préstamo de pista de aterrizaje, para las visitas oficiales que hacían distintos miembros de la Junta Militar o funcionarios, digamos, del gobierno militar. Eso entre otras pruebas, ¿no? También relaciones estrechas con los grupos de civiles que tuvieron una intensa intervención, diríamos, en las ideas que impulsaron el golpe, y posteriormente muchos de ellos formaron parte del gobierno en distintos puestos, ¿no? O sea, desde el Ministerio de Economía como Martínez de Hoz, la CBN como Echevarne, y en otros distintos cargos, bancos y demás, donde estas personas que habían pertenecido a ciertos grupos que desde tiempo antes del golpe venían proponiendo las ideas económicas que se aplicaron con el golpe de Estado, todas esas relaciones también describen y muestran un contexto en el cual se puede entender claramente y ver claramente cuáles eran las relaciones de esta empresa con el aparato represivo estatal y con los miembros de la Junta Militar. ¿Cuáles son las características de las víctimas? Las características de las víctimas en estos hechos, en los que de los cuales estoy hablando, son las características diría yo, del grueso de las víctimas de la represión a nivel nacional. O sea, trabajadores organizados que defendían sus derechos, estén organizados políticamente o estén organizados sindicalmente, e incluso trabajadores que podían o no tener alguna militancia sindical o política, pero que apoyaban esta idea, digamos. Y ese es el grueso, digamos, de las víctimas en estos casos. Y diría yo el grueso de las víctimas en general. ¿Por qué digo esto? Porque hay documentación, hay investigaciones, no solamente a nivel jurídico, digamos, solo en casos judiciales, sino también
desde el punto de vista de investigaciones científicas o históricas, que dan cuenta de que las organizaciones armadas en su mayoría habían sido desarticuladas antes del golpe de Estado. Entonces todo lo que vino después involucró en su gran mayoría a personas, digamos, trabajadores organizados y que de alguna forma habían sido definidos por el gobierno dictatorial como opositores al régimen. En base a lo que se ha investigado en los juicios de lesa humanidad, ¿cuál sabemos hoy que fue el objetivo de la dictadura? Bueno, la dictadura, hay una frase para mí muy buena que sintetiza un poco esto, que es algo, no sé si lo puedo decir textualmente, pero era algo así que decía Daniel Feuerstein, que es: la dictadura tuvo un objetivo inmediato, que fue eliminar los cuerpos de las personas que se oponían a la dictadura. Y tenía un objetivo inmediato, que era anular las relaciones sociales que esos cuerpos representaban. ¿Cuáles eran las relaciones sociales que esos cuerpos representaban? Las relaciones de solidaridad, las relaciones de intervenir y participar en la vida social y política, digamos, del país. En síntesis, involucrarse con lo que pasa en la sociedad. Ahora, ¿esto qué implica? Que el objetivo inmediato, el objetivo el fin último del golpe fue imponer un modelo económico determinado, y como existían relaciones sociales que se oponían a eso, por eso fue necesario, digamos, anularla, por eso fue necesario desaparecer a toda esa gente, por eso fue necesario encarcelarla, reprimirlos, torturarlos y todo lo que sabemos que pasó. Entonces, en síntesis, el objetivo fue imponer un modelo económico respecto al cual aún hoy, creo yo, entiendo yo, por ejemplo, con protestas que hubo ayer en una plaza, se sigue discutiendo, se sigue discutando, digamos. Gente que no quiere este modelo y gente que quiere imponer este modelo. ¿Cuál es este modelo? Bueno, endeudamiento. Todos los estudios de economía y de política muestran cómo un periodo fuerte de endeudamiento y un cambio en el modo de acumulación de la riqueza en nuestro país importante se produjo desde el golpe de Estado a esta parte. Y en qué periodos y en qué momentos se intentó retomar eso y en qué momento se intentó ponerle un freno a eso y probar otra cosa diferente, otro modelo. Y vimos qué pasó también con eso. Digo, más en la actualidad. ¿En qué estado se encuentra la causa Malvinas hoy? Bueno, en esa causa se está discutiendo, y esa discusión llegó a este momento a la Corte, si esos delitos son o no de lesa humanidad. Eso en base a los planteos que se hicieron por parte de la defensa de las personas acusadas de cometer esos delitos. Básicamente fueron tormentos conocidos en la jerga militar como estaqueamiento, que es atar a una persona en el suelo y dejarla durante un periodo de tiempo indeterminado en esa situación. En Malvinas a eso tenemos que sumar, como bueno, todo el mundo se imagina, el clima extremo de las islas y el contexto, que era un contexto de guerra, y el hambre de los soldados, que era el motivo por el cual eran sancionados. Digamos, los soldados habían sido sometidos a una situación de escasez. Y digo los soldados porque no hay registros de que los oficiales y suboficiales hayan sufrido en el nivel en que sufrieron los soldados la escasez de alimentos. Y ante esa situación se producían robos de comida o matar a un oveja o algo para alimentarse, y como consecuencia de eso sobrevenían los castigos. En algunos casos, en otros casos incluso ni siquiera sin ese pretexto se sometían a esos castigos a los soldados. Entonces, la discusión es si esos delitos son o no de lesa humanidad, y esa discusión está hoy y hace ya un tiempo, un par de años, para que la Corte decida y diga si son o no de lesa humanidad. Y en ese caso, si puede continuar el proceso y llegar a juicio en algún momento o no. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Bien, gracias a vos por las preguntas y la entrevista.